No sé si ya, tal vez ya vamos al 3. Un poco más fácil, pienso yo, aunque tiene la palabra espiritual, pero como decimos, más que nada es estar diciendo que todo viene de Dios, ¿sí? Toda la obra que está pasando en su vida ahora es obra de Dios. Está usando Moisés, pero obviamente es cosa de Dios. Y en Mixteco pusimos, y todo lo que comieron, Dios lo mandó desde el cielo. Si todos comieron este alimento que viene de Dios, que viene del cielo. Y ese punto 2, como dije, ya mencioné que la palabra de todos y fueron bautizados en unión a Moisés, ya hemos hablado de esto. Comieron comida espiritual y bebieron de la roca espiritual. Y Dios sacó a los israelitas de Egipto, lejos de los graneros egipcios. Sin embargo, el Dios les proveyó el pan del cielo. Alimento espiritual indica que viene de Dios. Es una provisión de Dios. Un milagro. ¿Alguien quiere compartir cómo pusieron en versículo 3? Si nosotros pusimos casi como lo que puso usted. Dice, y todos comieron cosas que vienen del cielo, que Dios les dio a ellos. Y así es lo que entiendo yo, este versículo. Espiritual también, obviamente, podemos decir que eso tiene aplicación a nosotros, ¿sí? Pero como viene de Dios, ya Dios puede hacer lo que quiere. Y todo lo que Él hace es algo que nos puede enseñar algo. Y cualquier cosa que hizo en el Antiguo Testamento, podemos aplicarlo a nuestras vidas. También tiene un poco del sentido de espiritual. Tiene más que un sentido. Más de una aplicación. Pero mayormente que viene de Dios, que viene del cielo, dado por Dios. ¿Alguien más quiere decir, compartir su retro del 3? Parece lo más fácil de todos los versículos que estamos viendo hoy. Decimos que viene de Dios y ya. Hermano, pusimos en el equipo también y todos comieron como de un solo tipo de comida, ¿no? Y todos comieron la misma comida que vino o que originó en el cielo, decimos, pero cuando decimos en el cielo ya se sabe que viene de Dios, ¿no? Sí, viene de Dios, viene del cielo, de Dios, ajá. Bueno, sabemos que comieron maná y también comieron carne, ¿sí? A veces cuando cayeron esos cordoniz, ¿no? Cordonices, sí. Pues no fue puro pan dulce. Porque sí fue pan dulce, sí, maná más o menos, sí. Aunque parece que ya no comían pescado y todas las cosas diferentes, sí, que comían en Egipto, por eso empezaron a quejar. De que no tenían que hacer nada para recibir ese alimento de Dios mostrando su cuidado con ellos, pero empezaron a quejar de todas formas, porque después de unos meses, años, ya estamos comiendo las mismas cosas. No sé si no pusimos la palabra cielo, pero decimos que todos comieron como alimentos, buenos alimentos que Dios como creó o hizo para ellos con un como milagro, más o menos, como de una forma supernatural. Sí, eso es lo que mencionamos, que espiritual también se puede entenderlo en ciertos contextos como milagro, como viene de Dios. Maná es un milagro. Bueno, vamos a 4 entonces. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, es tal como el versículo 3, ¿sí? Sabemos que por lo menos la Biblia cuenta de 2 lugares, de Horeb y Cades, donde salió agua. Horeb nada más salió así, tal como Dios quería. En Cades no fue un problema, ¿sí? Porque Dios dijo, manda a esa roca, y él lo pegó con su ¿cómo se llama? Su bastón, y Dios lo vio como algo orgulloso y mire a mí,
Entonces no cayó muy bien. Pero sí, Dios está mandando algo así espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Ya empezamos el problema, ¿eh? Que los seguía. Pero está hablando de los que seguía porque quiere decir, y la roca era Cristo. Y obviamente sabemos que entre los muchos títulos que tiene Jesús, yo soy la agua viva, ¿eh? Yo soy la fuente, ¿sí? Y Jesús habla muchas veces, sí, que él, mucho de su ministerio se puede describir por medio del agua, ¿eh? La bebida. Supiló agua para el pueblo, un acto sobrenatural. Sí, el agua señalaba la fidelidad de Dios como proveedor de su pueblo, una fidelidad que no estaba limitada a un solo lugar. Haya sido del monte Horeb y Cades. La fidelidad de Dios iba con ellos por donde quiera que fuesen durante su viaje en el desierto. Y en Mixteco pusimos, bueno, ese es el de la Yutla, parece que salió un poco mejor que de Tezuatlán. Y todos también tomaron el agua que Dios les dio. Y la peña de donde salió esa agua de Dios es Jesucristo. Y Él les seguía por donde iban. O sea, a veces es difícil que podemos imaginar que Jesús iba con ellos, ¿sí? Antes que nació. Aunque recordamos bien que dijo Jesús que antes que existía Abraham, yo soy. Entonces, sabemos que, y unas personas piensan que cuando habla del el ángel de Jehová, cuando dice así en el Antiguo Testamento, muchas personas piensan cuando dice el ángel, no un ángel, o no Miguel, o no Gabriel, pero el ángel de Jehová. Hay unas personas que piensan eso es una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento. Y eso sí es más directo que Pablo está diciendo que esta roca es Cristo. Por lo mínimo representa a Cristo, pero también puede ser que mero Cristo sí estaba con ellos. Representa todo lo que hizo Cristo por nosotros. Pero dice era Cristo, sí, no dice es, entonces era. Entonces nos lleva más a la idea de su presencia con ellos en una cierta forma de su eternidad, que cuando Dios hizo el mundo, dice Juan 1:1, ¿sí? Por medio de Jesús, o 1:2. Hizo el mundo por medio de Jesucristo. Apocalipsis también habla de eso. Entonces ya puse un retro del Mixteco de Ayutla. ¿Alguien más quiere compartir cómo traducieron eso? Esa roca que los seguía, sí, es un poco complicado. Y la roca era la presencia de Cristo con ellos, algo así. La roca muestra que Cristo estaba con ellos. Lo más directo, la roca era Cristo, Jesucristo. Sí, en Mixteco pusimos Jesucristo, ¿no? Juan, ¿y cómo se da a entender eso de que la roca iba con ellos? Bueno, él puede decir eso porque aclara diciendo la roca era Cristo, entonces toda la presencia del nube y toda esa cosa y el fuego y todo lo que él está hablando, habla de la presencia de Dios de ellos, pero Pablo también interpreta todo eso que Cristo también iba con ellos. Entonces por eso él, aunque suena muy raro, sí, y la roca, pero por eso la roca espiritual, sabemos que la roca en sí misma sí no venía del cielo, pero la agua que salió de la roca sí viene de Dios. Pero él quiere hablar como Cristo, y tengo varios versículos cuando habla de qué significa la roca. En el siguiente diapositivo, tal vez podemos verlo un momento. La roca era Cristo, que la Biblia habla muchísimo de la roca, y Jacob declara que Dios es la roca de Israel. Moisés lo describe como una roca. Las salmistas lo llaman la roca de Moisés, y las palabras apuntan directamente a la obra redentora de Cristo, la roca de mi salvación, de mi Salvador, Redentor, Creador. Siempre está ligando eso con la idea de la roca. Y cuando Douglas y yo fuimos a Israel, sí fuimos a Masada.
Masada, a veces parece que los salmistas usaron la idea de cuando habla de la fortaleza y de Dios y todo eso. Sí, el Salmos está lleno así, hablando de la fortaleza de Dios, la roca y toda esa cosa. Y muchos piensan que sí, hay un montón de rocas allá, pero esa es de las rocas más impresionantes, es la Masada, junto al Mar Muerto. Hablando del Mar Muerto, sí, junto al Mar Muerto es la Masada. Entonces la palabra de Dios habla mucho que Dios es nuestra fortaleza, es nuestra roca. Tenemos muchas canciones que cantamos que habla así. Entonces parece que Cristo estaba presente en el desierto de la misma forma que hoy es presente en su iglesia. Entonces Pablo está interpretando, a veces sí, con todo esto, sí, aplicando a la vida de ellos, sí. Mira, Cristo estaba con ellos, Cristo está con nosotros. Por eso en Misteco tuvimos que cambiamos un poco el orden de la orden del versículo. Dice, todos también tomaron el agua que Dios les dio y la peña de donde salió esa agua, y pusimos de Dios, ¿sí? Para dar la idea espiritual, dado por Dios, es Jesucristo. Y Él les seguía. Porque decimos que la roca les seguía, sí, suena un poco raro, sí, pero si cambiamos un poco la orden, y esa peña es Cristo, y Él les seguía por donde iban. Entonces, cambiando la orden un poco de esto, nos suena un poco más real, ¿sí? La palabra les seguía, Ajá. eso se puede decir también como venía con ellos. Sí. Con ellos, sí. Sí, a los acompañaba. Quiero leer ahorita entonces la retro. Ujú. Dice, todos ellos es el mismo agua que Dios les dio para beber, el que salió de la piedra. Ujú. Pues esta piedra significa Jesucristo. Ujú. Él venía con ellos. Ujú. Así más o menos. Sí, esa es más o menos como la forma que resolvamos ese problema en el Misteco de Ayutla. Dice, esa parte de la roca es Cristo antes y después, y Él le seguía por donde iban. ¿Alguien más quiere compartir el 10.4? La palabra roca, Ujú. estás pensando, por ejemplo, en Israel, estás pensando, por ejemplo, Masada es como una roca, Ujú. pero para nosotros, o sea, no sé cómo los demás, nosotros tenemos como también peñas, así como en las Ujú. barrancas. Entonces, si uno piensa, que cómo se puede pensar piedra, pues uno piensa piedra. Ujú. Sí, bueno, es peña, sí, es interesante. Bueno, no sé cómo está, Un poco grande o chico, pero y no sé cómo está en Morelos, que usted vive en Morelos, ¿sí? Morelos. Sí, no sé cómo Sí. está, pero hay lugares en Oaxaca en donde, por lo menos donde están los pueblos mixtecos, donde hay escenas allá que se ve muy, muy semejantes a los de Israel, con peñas, con ese tepetate, con el mismo tipo de vegetación y cosas así. A veces hay lugares donde fuimos en Israel que me hacía pensar, sí, recordar del pueblo mixteco donde vivimos allá. Entonces, sí, pero aquí en México, sí, en esta parte de México hay muchas peñas, sí. Y si vamos, por ejemplo, de México a Morelos, a Guerrero, donde quiera, sí, estamos viendo peñas, sí. Entonces, esa más o menos es la idea. Él tocó una peña en aquel lugar y salió agua. Y está usando esa peña como representante de Jesucristo, de donde viene el agua viva, el agua que da vida. Y está con ellos. Provisión también. Sí, ese nos hace recordar mucho, sí, de Juan 4, sí, de la mujer de Samaritana, sí, así está hablando él. Y también el fin de 7 también, cuando dice, vengan a mí, yo soy un fuente de agua que nunca termina, el Espíritu Santo y todo ese versículo que habla de agua, sí, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también compara con agua. El fin de, ¿qué es? Como Juan 7, 38, 39, por ahí. Uh-huh. Quisiera preguntar, bueno, viendo aquí el título Cristo, a veces dice Cristo Jesús, entonces,
¿cómo podemos hacer eso? Bueno, en nuestro caso, cuando dice Cristo Jesús, ponemos Jesucristo, y cuando dice Cristo, nada más igual ponemos Cristo, pero no sé, ¿hay alguna razón por la que a veces dice Cristo Jesús y a veces dice Cristo nada más? En el contexto del Antiguo Testamento, este pega más con Mesías que Mesías, que no tiene una persona en mente exactamente, no sabe que es Jesucristo. Entonces, entonces la palabra Cristo en griego es igual que Mesías. Entonces, puede ser más, quién sabe, un Salvador que viene en la mente de los judíos, pero no tiene muy claro quién es. Entonces, pero Jesucristo habla de un Señor específico que vivió. Entonces, esa es una de Bueno, en hebreo esa palabra es ungido, el escogido, pero aunque sabemos que no habían otros candidatos, sí, por eso no es peligroso poner que quien Dios escogió. Ungido, sí es el problema, el ungido, que públicamente estamos diciendo que esa persona tiene la bendición de Dios, la autorización de Dios para ser rey o cualquier cosa así. Entonces Cristo obviamente viene de Dios, ungido de Dios para salvar el mundo, para ser este Salvador quien esperaba los de Israel. En este caso tal vez a veces dice Jesucristo, en mi saco pusimos Jesucristo, pero pensando de todo eso, sí, tal vez la idea de Cristo también cabe muy bien. Bueno, creo que tal vez no comunica esto a la gente, sí, porque a veces ellos entienden Cristo como nombre. Ese es un problema. No pensé mencionarlo, pero tal vez voy a mencionarlo. En los evangelios, a veces pusimos Cristo, el que Dios mandó para salvarnos, porque casi todo en los evangelios, si la gente entiende el nombre de Cristo como nada más como nombre, no sale el significado. Como Pablo dice, tú eres el Cristo, es como si dice, tú eres Douglas. No, tú eres el que Dios mandó para salvarnos, tú eres esa persona que estamos esperando por siglos, ¿sí? Por milenio. Entonces, por eso en los evangelios es muy importante añadir normalmente algo, ¿sí? El que Dios mandó para salvarnos o algo así, pero en el tiempo de Pablo empezó a algo tan común que casi se convirtió en nombre, o título, por lo menos, título, ¿sí? Título que nos indica más la persona que vino, ¿sí? Y no tanto el oficio, porque ya sabemos quién es Cristo, todo lo que hizo, murió en la cruz. No necesitamos todo cosa del Antiguo Testamento, porque ya ha sido revelado a nosotros quién es. Entonces, pero sí, en cierta forma sí es bueno también poner Cristo, porque estamos hablando del Antiguo Testamento, y la roca era el ungido. No sé, tal vez sería eso sí sería demasiado, pero si vamos a escoger entre Jesucristo o Cristo, también hay cierta forma en donde sí cabe muy bien la idea de Cristo, como estamos refiriendo al Antiguo Testamento. Pero también no sería mal poner Jesucristo sí, así viene todo escribiendo así en todo. Eso sería más para el comentario, sí, todo lo que apenas dije. Sí, gracias. Ajá, porque aquí bueno, en todo lo que ya vimos, pues a veces dice Cristo Jesús, ¿no? Por eso preguntaba, pero sí, es más como verlo, ¿no? En cuál cabe mejor, si la mente de Pablo está en el Antiguo Testamento o está diciendo más, refiriendo más a Jesús, ¿no? En ese caso, y tal vez en base a eso tomar esa decisión, cuál poner. ¿Más comentarios sobre el 4 o seguimos al 5? Porque nada más tenemos 11 versículos para ver y después a descansar. Pues sí podemos hablar de más si quiere, pero no. Bueno, ya hablamos
aquí están los versículos. Sí, voy a poner esto en el drive, en internet, si quieren ver todos esos versículos muy bonitos. La Biblia habla mucho de la roca. Bueno, ¿alguien puede leer el versículo 5? Es la clave, ¿sí? Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Entonces el versículo el vinculado para conectar 1 a 4 a 6 al 11, más o menos. Porque vamos a aprender por qué quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué no se agradaron a Dios? ¿Qué hicieron ellos? ¿Sí? Y como vamos a ver, Dios rechazó a los israelitas que lo probaron y provocaron, la cual venía a ser una apropiada lección y advertencia para los corintios dados a la idolatría. Entonces, como está diciendo, está poniendo todo eso como ejemplo. Bueno, es lo que vamos a ver en versículo 6 y versículo 11. Todo eso viene como ejemplo de nosotros, ¿sí? Podemos usar todo como... Y sabemos que solo 2 de los hombres mayores de 20 años, Caleb y Josué, agradaron a Dios y entraron a la tierra prometida. Ese sí es un comentario. Estaba tratando de... Porque hay personas que piensan entre 600,000 y 1,000,000 de personas salieron de Egipto. Y bueno, vamos a hacer 600 porque queremos hablar de personas 20 años por arriba, tal vez 600,000. Y nada más 2 entraron a la tierra prometida de entre esos 600,000 personas. Por eso, ¿cuántos murieron cada día? Un cálculo, sí. Sabemos que a veces dice que murieron 14,000, murieron 24,000 en un solo día, una sola hora, casi. Eso hay que entender literal, porque a mí me cuesta trabajo, pues, que solamente 2 de tanta gente, y digo, bueno, como que mi mente no quiere recibirlo. Sí, pero como está diciendo, Pues, ese pasó para también, obviamente por el pecado de ellos, pero también como ejemplo para nosotros. Porque los corintios supieron de todos como los israelitas se beneficiaron de la diaria provisión de Dios y que sin embargo perecieron por su incredulidad. Entonces, por su no querer creer. Entonces, sí, es un ejemplo para nosotros, sí. Pero como dice usted, sí, ya a veces es difícil entender todo eso, sí. Que ellos están aprendiendo de la santidad de Dios. Y la santidad de Dios no permitía tales cosas, sí. Y ahora entendiendo la santidad de Dios y qué precio tan alto, como decimos ayer, pagó o hizo Jesús por nosotros, para que obligatoria santidad, que ellos nunca alcanzaron la santidad, nosotros sí podemos alcanzar esa santidad. El hermano dijo que se fue la internet. Entonces, la santidad de Dios, sí, nunca íbamos a alcanzar la santidad de Dios. Y todas esas cosas nos muestra que no podemos alcanzar la santidad de Dios por nuestras propias obras. Por eso, damos gracias a Dios por Jesús, quien borró todos nuestros pecados, nos hizo dignos, sí, para estar en la presencia de Dios. Se ve que está buena la plática, pero... Cierto, hermana. ¿Mande? Bueno, se fue de nuevo. En la pantalla donde dice Belltown. Bueno, a ver si podemos escuchar un retro del 5 antes que tomamos el descanso. Yo voy a dejar de predicar. ¿Y alguien quiere leer su retro del 5? Sí, nosotros. Dice, pero mucho más de ellos no hicieron lo que le agrada a Dios. Por eso se murieron todos y se quedaron tendidos sus cuerpos en el desierto. Sí, está bien. No está muy complicado este versículo, pero es importante recordar que es un vínculo muy fuerte para lo que va a decir en 6 al 11. Bueno, tal vez como dijeron, como está fallando un poco el internet en esos momentos, tal vez vamos a tomar el descanso y regresemos con
si quiere, alguien más quiere leer ese retro del 5 cuando regresemos, o si no, vamos al 6 al 11, a las 11. Nos vemos en 20 minutos. Allá, bueno, obviamente eso no es exactamente el camino de donde ellos venían. Hay diferentes interpretaciones de cuál camino exactamente tomaron y dónde están uno de esos lugares que mencionan en el Antiguo Testamento. Pero eso es el Masada, el grande. Este lado de izquierda es Masada. Otro lado izquierda por arriba es Qumran, donde encontraron esos rollos. Y todo esto está cerca del Mar Muerto y otra foto también cerca de Masada. Entonces, porque Ethan se está preguntándome si estamos seguros que fue una peña, una roca grande, tapetate, cómo fue exactamente. Entonces, sí, no podemos ser muy seguros. La mayoría de los comentarios que he visto que habla de esto usan la palabra peña. Entonces, pero no estamos seguros exactamente cómo fue y si literalmente una roca iba con ellos. Tampoco no parece que sí, parece que suena más como una aplicación de Pablo que esta roca es Cristo y lo seguía con ese tipo de lógica, pero dice que la roca espiritual que lo seguía y la roca es Cristo. Aunque si entendemos la roca es Cristo, porque bebían de Cristo quien lo seguía, porque la roca dice que es Cristo, entonces eso quiere decir podemos cambiar la palabra roca con Cristo. Entonces porque bebían de Cristo quien lo seguía. Es una forma de entender eso, porque está diciendo que esa roca es Cristo, quién sabe, pero literalmente no sabemos exactamente cómo se veía los lugares donde salieron el agua.